Durante la colonización de este continente, muchos africanos fueron traídos aquí como esclavos, desafortunadamente. Pero la historia es que era tal el maltrato y los vejámenes que tenían que sufrir en su territorio a causa de los colonizadores o los invasores, que muchos daban la vida misma por venir a este territorio donde había una promesa de ser libres, independientes y autónomos. El 10% o el 12% de los colombianos está por fuera, que es altísimo. Segundo, en la Asamblea Constituyente del 91 los colombianos en el exterior no tuvieron suficiente voz, tampoco voto, para hacerse sentir, y la representación es mínima. Hace 5 años o hace 10 años, era imposible pensar que 1,5 millones de venezolanos estuvieran ahora en Colombia. Cuando fue al revés, cuando fue que los colombianos iban a Venezuela. Este cambio, que si bien es un cambio muy abrupto y masivo, ¿no? Nos da idea de cómo puede moverse, ¿no? Moverse y cambiar y transformarse los flujos migratorios. Y repito, experiencias en el derecho comparado hay muchísimas. Basta mirar a Ecuador, que nos lleva leguas de ventaja en cómo ha tratado a sus connacionales en el exterior. Entonces, eso no solo a los colegas de Congreso, sino en general al gobierno, yo le diría que hay que revisar la política pública en relación con los colombianos en el exterior y, y de verdad, también lo dijo usted, superar la diferencia abismal que existe entre las relaciones diplomáticas interestatales y la relación que el Estado colombiano tiene con sus hijos. No, eso no es un apéndice, esa es una política superior, superior. Tiene que estar de la mano y es tan importante como, por ejemplo, las relaciones entre Colombia y Venezuela o entre Colombia y México o entre Colombia y los Estados Unidos. Es que en Estados Unidos hay, diría yo, por lo menos 2,5 millones de colombianos. Ahora en México vimos el fenómeno de las caravanas de migrantes hondureños y centroamericanos que llegaban y arrasaban, digamos, se iban hasta la frontera mexicana, cerca de 7,000 personas, un fenómeno que no habíamos visto nunca, ni siquiera lo habíamos imaginado. Yo creo que hay que empujar desde el legislativo, presionando al gobierno para que haya una representación gubernamental seria. Usted lo decía al principio. No necesariamente un viceministerio, no sé, pero tiene que ser una política pública determinante, porque es el 12% de la población colombiana. Estamos hablando de 6 millones, por lo menos. Las comunidades negras, afrocolombianas y raizales hacen parte y se han conservado como una herencia patrimonial de la nación, puesto que los territorios afro, esa herencia profunda africana, se mantiene viva y ha dejado una huella profunda en los caminos humanos. Digamos que de entrada, pues, la gente lo ve a uno acá y el último país en el que piensan de que uno es Colombia, ¿sí? Lo primero que se le viene a la gente es que uno viene de algún país africano o del Caribe o de Brasil o de Estados Unidos. Luego entonces cuando lo escuchan a uno hablando español, lo primero que se le ocurre es que uno viene de Cuba o de República Dominicana. Y por allá de último se les ocurre que es Colombia, y eso es en gran parte porque es un país, en Colombia pues hemos estado bastante invisibilizados, ¿sí? A no todo el mundo le gusta el fútbol, entonces no todo el mundo ve el equipo de Colombia de fútbol, en el que hay pues bastantes afros, entonces es, es difícil que la gente conciba que en Colombia hay afros, y más difícil aún que los afros que hay puedan viajar al exterior y hacer doctorados. A algunos de hecho les ha parecido increíble que yo esté haciendo un doctorado. Hay gente que no me lo cree. En Bogotá hay una franja de restaurantes muy importante que va desde la Candelaria como hasta la calle 24, que son muy comunes restaurantes de negros.
y con el debido respeto a quienes están de lo políticamente correcto, que asumen que no puede ser negro, sino que debe ser afrocolombianos, afrochocuanos, yo pienso que prefiero hablar de negros. Y ya incluso hay muchos videos donde dicen, soy negro. Parece que hay como una emergencia de negros que no, yo soy negro. En Brasil hay un movimiento de negros enorme, alrededor de 20 millones, diciendo, no somos afro-brasileros, somos negros de Brasil. Bailamos samba, nacimos aquí, tenemos nuestras costumbres propias de este territorio, estamos anclados a este territorio. ¿Por qué dicen eso? Porque si alguien, un gobierno fascista, por ejemplo, ya empiezan a tener problemas con Bolsonaro. Usted dice que es afro-brasilero, listo. Entonces su raíz es África y no es Brasil. Es una manera también de autonegarse el hecho de que son brasileros. Yo prefiero decir negros colombianos y con todo el orgullo de que sean colombianos. No son afro, son de Colombia. Y punto. Y nacieron aquí, vinieron acá y acá están y acá lo recibimos. Yo pienso que incluso esos conceptos son elaborados más por los blancos en apariencia para asumir lo políticamente correcto y pensar que los están insultando, ¿no? Y está por otro lado el hecho de ser colombiano. Entonces, de entrada, siempre van a estar chistes relacionados con Pablo Escobar y pues con toda esa memoria pues, del narcotráfico y de toda esa cultura del narcotráfico con la que han asociado a Colombia. Entonces, es bastante complejo ser afro y colombiano en Europa. ¿Sí? Es una lucha constante por la aceptación también. Antonio Cervantes Reyes, más conocido en el mundo del boxeo como Kid Pambelé, nació en San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es considerado patrimonio nacional y además es el primer pueblo libre de toda América. Este corregimiento, olvidado y desconocido por muchos, empieza a ser muy famoso gracias a Kid Pambelé, un joven que desde muy temprana edad empieza a ser una gloria en el deporte colombiano. El deporte une los pueblos. Es a través de este deporte que nos podemos integrarnos y nos dio la oportunidad de estar en el exterior, donde hemos aprendido mucho. Y esos conocimientos los hemos traído aquí a nuestro país y principalmente a la zona cafetera del departamento del Quindío, que es mi tierra y donde yo he podido colaborarles en muchos sentidos. Llegó un momento en el que sentí que podía decidir qué rumbo darle a mi vida en ese momento, como que me sentí como con la plena libertad de elegir lo que quería hacer. Y entre preguntas y preguntas y como congestión mental, dije, bueno, lo que yo quiero hacer y lo que siempre he querido hacer es hacer un viaje, y fue un poco como dejarlo todo, en el buen sentido, porque no fue nada trágico, pero fue como dejar todo ahí como quieto y comprarme una bici y ya irme a recorrer el mundo. Nuestros deportistas siempre buscan un mejor futuro, como lo hemos visto con James, con Falcao, con todo esto de Perea, Amaranto Perea, donde ellos han tenido la oportunidad de jugar allí en la mejor liga española, que es la mejor del mundo, y compartir nuevas experiencias, porque el deporte en Europa es mucho más desarrollado y tiene mayor apoyo. También lo podemos ver en atletas, en nadadores que van a Estados Unidos a prepararse. Entonces han tenido una oportunidad y ellos que hacen a través de becas, estos nadadores o atletas, tenistas, buscan una oportunidad en estas universidades, terminan su carrera y se preparan a través de su deporte. En la Universidad del Quindío logramos hacer un convenio con el INEP, que es el Instituto Nacional de Educación Física de España, donde se preparan los deportistas que van a Juegos Olímpicos. Allí los estudiantes de la Universidad del Quindío van un semestre, ven las asignaturas correspondientes y tienen la oportunidad de integrarse con estos deportistas, aprender un poco de ellos
y luego continúan sus estudios para ya luego terminar. Lo mismo lo hacemos con España, entonces tenemos movilidad de estudiantes, profesores y administrativos. Yo creo que después de haber visto tanto, Latinoamérica tiene algo muy lindo, y es que a pesar de que estamos como en el mismo pedazo de tierra, a pesar de que las distancias tampoco son extremadamente grandes, somos súper diversos. Uno se recorre, por ejemplo, yo entré a Rusia por un lado y salí por el otro, y aunque sí hay muchas diferencias, pues no deja nunca tantas diferencias como cuando empiezo en Ushuaia y termino en Colombia, por donde uno pasa y todas, eso es como un lugar del mundo, diría yo, hasta ahora, hasta lo que he conocido, que es como el pedazo más diverso que hay entre lo que he conocido en mi viaje. Es encontrarse con partes que son casi que Europa, pedacitos de Europa en Sudamérica, y lugares, y no muy lejos de acá. Ayer estuve, por ejemplo, en las montañas como Portoche, y es como ver que hay gente que vive como seguramente se vivía hace 200 años, entonces es como esa diferencia. De pronto eso no pasa en Europa, hay campo en Europa, hay vida de campo en Europa, pero la vida de campo ya es totalmente diferente. En cambio, creo que aquí en Sudamérica todavía se conserva mucho eso, y pasar por lugares totalmente indígenas, pasé por lugares donde no podía hablar con ellos, porque a pesar de que supuestamente todos hablamos español, es mentira. Hay lugares donde ellos solamente hablan o quechua o su lengua nativa. ¿Será que vivir en un lugar le da a una persona la categoría de residente? Para que el fenómeno de la movilidad y la migración y su impacto puedan ser mitigados, es necesario estudiarlos a fondo. Las oficinas de relaciones exteriores en el resto del mundo son las encargadas de regular la movilidad de sus conciudadanos. Suiza se ha caracterizado por ser un país totalmente neutro, y lo podemos ver a lo largo de la historia. Eso hace parte de la esencia del país, ser neutro frente a eso. Es por eso que muchísimas organizaciones internacionales toman como sede a Suiza, porque es un país que nunca ha estado involucrado ni en guerras, es un país que no pertenece, no pertenece a ningún conflicto. Al contrario, son personas que son cero conflictos, y están ahí es para ayudar a los otros países. Sí, básicamente cuando terminé la carrera en el año 1996, siempre tuve como meta poder interactuar y aprender de otras culturas, fortalecer el conocimiento, y eso me llevó a que inicialmente me desplazara a Estados Unidos por aproximadamente año y medio, y de ahí ya fuese a Canadá, donde finalmente realicé los estudios de maestría en Construction Management, y fue una experiencia muy grata, muy enriquecedora, y que marca mucho de lo que estamos haciendo y viviendo hoy en la actualidad. El que tiene permiso de trabajo también puede estudiar, el que tiene, no, puede hacer lo que quiera, o sea, puede estudiar, puede trabajar, o sea, no implica nada el permiso de trabajo. O sea, puede viajar, puede salir y entrar del país, no, es un permiso normal. Por ejemplo, acá, por ejemplo, no hay derecho de suelo, que muchísimos países lo tienen. No, creo que España y Francia tienen ese derecho, que si un niño nace en ese país, le dan automáticamente la nacionalidad. Acá en Suiza no existe. Acá el niño nace y les dan es la nacionalidad que tenga pues los papás. Si los papás no tienen documentos, pues el niño no va a tener ningún permiso. Si el papá tiene un permiso, el niño nace acá y el papá tiene un permiso B, el niño adquiere inmediatamente el permiso B. ¿Okay? Pero no es nacionalidad automática para las personas que nacen dentro del territorio. Tiene unos aspectos muy importantes para nosotros los migrantes. Primero, y era el enfoque principal, tiene unas universidades muy prestigiosas. Yo tuve el honor de estudiar en la Universidad de Toronto. En su momento estaba rankeada de número 29 en el mundo, y esto pues ya da
como un lineamiento de la calidad de la educación que se da en ese país. Eso por un lado. Por otro también, muy importante, las condiciones del entorno. O sea, Canadá como país nos apoya a los migrantes, incluso frecuentemente hacen convocatorias para que personas de diferentes partes del mundo lleguen a ese país y alimenten, ponen unos requisitos que son básicamente de formación en educación superior. Ellos hacen tienen unas necesidades, y si la carrera que uno tiene casa en esas necesidades, pues se somete a un proceso en la embajada y le dan a uno la residencia o le dan a uno la ciudadanía posteriormente. Entonces tiene todas esas facilidades, ven al migrante como un complemento para ellos, y yo creo que eso es muy muy importante para las personas que llegamos de otros países. La nacionalidad se puede adquirir por vínculo matrimonial, claro que sí. Tú te casas con una persona de acá, primero te dan el permiso B, a los 5 años puedes hacer una nacionalidad, se llama nacionalidad facilitada, y te hacen un examen de integración, te hacen un examen de la historia de Suiza. Tienes que tener un cierto nivel de francés, y ya con esos requisitos ya te pueden dar la nacionalidad. En cambio, con el permiso de trabajo tienes que esperar 10 años para poder hacer el pedido de la nacionalidad, pero a los 5 te pueden dar un permiso que es mucho más estable, que es un permiso C, y con ese permiso, por ejemplo, puedes votar a nivel cantonal. Los caminos humanos están llenos de historias, y en estos caminos, como fantasmas, las vidas de millones de hombres y mujeres que han cambiado el rumbo de la humanidad. Llegar a un lugar, asentarse en él, construirlo y edificar sobre este puede ser una aventura tanto bondadosa como peligrosa. Vivíamos tranquilamente, vivíamos con nuestro apoyo familiar, pues. Había comida, había estudios, había medicina. Bueno, todo era bien, cada quien tenía su negocito. Mi papá, el latonero y pintor, tenía su taller. Yo a los 16 años me comprometí y decidí rehacer mi vida con el papá de mis hijos. Tengo 4 hijos con él. Obtuvimos nuestra casa, hasta por medio del gobierno de allá, que allá daban casa y todo eso, que si PDVSA, gas, organismos así, y obtuve mi casa. Pero de verdad que de un tiempo para acá ya todo cambió. Sí, la verdad sí, digamos que ese ha sido mi plan desde el principio, en el momento en el que inicié mi proyecto académico, que me fui primero a París a hacer otra maestría, y de París me vine acá a Grenoble. Digamos que ese ha sido el plan. Colombia, desde el punto de vista cínico, es para mí el país más interesante de estudiar. Tenemos unos interrogantes bastante interesantes, y también pues hay una motivación social, ¿sí? Y es el hecho también de llegar a contribuir al país y pues al desarrollo social. Entonces, sí, los planes están allí de regresar, y eso es lo que espero que se pueda, y con preferencia trabajar en la zona, ¿no? Que es el centro occidente colombiano, o en el occidente, es decir, trabajar dentro de lo que es el eje cafetero o el Valle del Cauca. Si es de trabajar en el eje cafetero, en la Universidad del Quindío, poder desde allí estudiar la sismología no solo del Quindío, no solo del eje cafetero, sino también del Pacífico. De alguna forma es un compromiso que tengo con el país, pero sobre todo con mi región, con el Pacífico colombiano, y también con la región en la que viví durante muchos años, que es el eje cafetero. Primero y principal, ser una buena profesional, ¿verdad? Ya que no pude serlo porque había que trabajar, aunque sea medio tiempo, estudiar y a la vez ayudar a nuestra familia también, para uno colaborar con algo de sustento de comida. Y yo fue mi bachillerato nada más, fue lo único nada más obtenido, logrado. De allí trabajé en tiendas allá en Venezuela, también una confitería. Y sobre todo disfrutar los procesos,
y de aprender a valorar las emociones. Digamos que el hecho de moverse, desplazarse, de tener de pronto cierta dinámica en la vida asociada pues, a los desplazamientos, eso produce muchas emociones y esas emociones de alguna forma son una señal de vida, ¿sí? Es sentir que estoy presente en este planeta y también es la oportunidad de conocer otras culturas, ¿sí? Pero digamos que la enseñanza que me da todo esto es sobre todo aprender a disfrutar los procesos, porque en últimas, pues esos son los caminos, ¿no? Un viaje que seguimos dando en todo momento. Tengo el sueño de llegar a mi país, sí tengo ese sueño de ver a mis hijos, ya que tengo un año que yo no los veo, me hace mucha falta. Ese es mi sueño. Seguir adelante, contraer energías buenas y recorrer nuestros propios caminos de la vida. Ser uno y marcar uno nuestra historia. Habitar, al igual que migrar, parecen actos de libertad, pero terminan siendo actos regulados. En la historia de la migración aparecen las leyes del camino o del caminante, que es un claro ejemplo que nos indica que la luz siempre va a prevalecer por encima de la oscuridad.